En estos minutos que vamos a ver vamos a seguir trabajando con estos dos teoremas tan interesantes que nos permiten resolver triángulos no rectángulos. Ya tuvimos la posibilidad de demostrar el teorema del coseno y en este video nos vamos a dedicar al teorema del seno. Vamos a demostrarlo y a explicar cómo poder trabajar con él. Voy a bajar la pantalla. Acá yo también ya tengo preparado un triángulo, el triángulo ABC, que no es rectángulo, ya que estos dos teoremas, tanto el del coseno que ya vimos como el del seno que vamos a ver ahora, trabajan sobre triángulos que no son rectángulos. Pero bien, al igual que con el teorema del coseno, primero que nada vamos a trazar la altura. Vamos a trazar en este caso la altura correspondiente al ángulo B, y la altura nos va a determinar dos triángulos rectángulos. Recordemos que la altura de un triángulo divide al lado opuesto de ese ángulo del que se traza la altura por una parte perpendicular. Eso es lo que quería decir, no me salía la palabra. Es decir, que corta a su lado de manera perpendicular, formando ángulos de 90 grados. Entonces lo que vamos a hacer es eso, y nos van a quedar dos triángulos rectángulos. Y vamos a empezar tomando este ángulo, el ángulo A, y vamos a decir entonces que el seno del ángulo A va a ser igual, como ya sabemos, al cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto de este triángulo rectángulo que quedó determinado ahí va a ser h, que es la altura, sobre la hipotenusa, que en nuestro caso es el lado C. Y lo que vamos a hacer ahora es despejar el valor de h, el valor de la altura. Vamos a despejarla simplemente multiplicando ambos miembros por el valor de C. Es decir, que esto nos va a quedar C por el seno del ángulo A igual a h. A esta expresión la vamos a llamar 1. Y la vamos a llamar 1 entonces. Y ahora vamos a tomar al otro de los triángulos rectángulos que nos quedó, que es este que yo marqué acá, y vamos a tomar al ángulo C. Voy a usar esta herramienta, el lápiz. Vamos a usar al ángulo C. Entonces, del ángulo C podemos decir que el seno de ese ángulo, voy a separar acá para no generar una confusión. Hasta acá llegó la primera parte. El seno del ángulo C entonces es igual al cateto opuesto, nuevamente es la altura, es h, sobre la hipotenusa, que en el caso de este triángulo es A. Y al igual que antes, vamos a despejar h, es decir, multiplicamos por A en ambos miembros. De esta forma, y nos queda esto es igual a h. Y a esto lo vamos a llamar 2, a esta expresión. Y fíjense que tanto en la expresión 1 como en la expresión 2 tenemos un miembro que es h. Es decir, que nosotros podemos usar a ese miembro h como puente para igualar a los otros dos miembros. Es decir, que nosotros podemos decir que C por el seno de A, que es igual a h, es igual a A por el seno del ángulo C. Voy a dividir también esto para diferenciar los pasos. Y una vez que tenemos esto, podemos dividir o realizar unas divisiones cruzadas, es decir, supongamos que dividimos ambos miembros en primer lugar por el seno del ángulo A. Esto es lo que haríamos resolviendo una ecuación. Lo que yo quiero demostrarles es esta división que se hace. En este caso nos quedaría
Por un lado nos queda solo C igual al lado A por el seno de C sobre el seno del ángulo A. Y si ahora todo esto lo dividimos por el seno de C, seno del ángulo C, lo mismo de este lado, seno del ángulo C, esto se va con esto, y la expresión queda determinada de la siguiente manera. Voy a borrar esto y la voy a escribir cómo queda determinada. Nos queda que A es al seno del ángulo A, como C es al seno del ángulo C. Y tenemos demostrada una parte, la primer mitad del teorema del seno. A esta parte la vamos a llamar A. Muy bien. Y ahora sí, otra vez, voy a borrar esta altura y estos ángulos y voy a trazar otra de las alturas. Esta vez la altura correspondiente al ángulo C. Nuevamente nos quedan determinados dos triángulos rectángulos de esta forma. Voy a borrar esto de acá. Borro esto. Y tenemos entonces, nuevamente vamos a hacer exactamente lo mismo, esta vez con el ángulo B y con el ángulo A. Entonces tenemos que el seno del ángulo B es igual, esto es h, ¿no? Esta es la altura que es h. Entonces el seno del ángulo B es igual a h sobre la hipotenusa que es A. Si despejamos h nos queda que A por el seno del ángulo B es igual a h. Y tenemos de la misma forma, por el otro lado, que el seno del ángulo A es igual a h sobre el lado B, sobre el cateto, sobre la hipotenusa, perdón. Y esto despejado me queda que B por el seno de A es igual a h. Nuevamente podemos igualar estas dos expresiones. Vamos a llamarla a esta 3 y a esta 4. Lo voy a igualar acá. 3 igual a 4. Y nos va a quedar que A por el seno de B, por el seno del ángulo B, perdón, es igual a B por el seno del ángulo A. Y lo mismo que hicimos con lo otro, nos va a quedar que A sobre el seno del ángulo A es igual a B sobre el seno del ángulo B. Y nos queda expresada la otra mitad del teorema del seno. Y fíjense esta particularidad. Esto lo vamos a llamar B. Fíjense la particularidad que nos presentan A y B. En ambas expresiones tenemos a esta expresión. Esta expresión, al igual que estuvimos demostrando siempre, nos va a servir para conectar a estas otras dos expresiones. A esta con esta. Entonces, nosotros tranquilamente podemos decir, voy a bajar un poco, podemos decir que si C sobre el seno de C es igual a A sobre el seno de A, y esto es igual a B sobre el seno del ángulo B, todas estas expresiones son iguales.
Y así queda demostrado, voy a bajar, y así queda demostrado el teorema del seno. Este es entonces el teorema del seno. ¿Qué nos dice? Que C es al seno del ángulo C, como A es al seno del ángulo A, como B es al seno del ángulo C. Es decir, que si nosotros haciendo estas divisiones, esto dividido esto, o esto dividido esto, o esto dividido esto, nos van a dar cada una de estas divisiones un número, al que lo vamos a llamar R, que es igual en las tres igualdades, en las tres divisiones. Esta R representa la palabra razón y es un concepto muy interesante en lo que trabaja las proporcionalidad. Proporcionalidad. Es decir, que en el teorema del seno vamos a dividir cada lado por el seno de su ángulo opuesto. Y así vamos a obtener una igualdad de la que podemos trabajar, voy a borrar esto, de la que vamos a poder trabajar para descubrir o para calcular tanto los ángulos como los lados de un triángulo no rectángulo.